En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer muy sinceramente la invitación que me trasladan y, si me permiten, de manera muy especial a Felipe Machuca por dicha invitación y bueno, espero poderles aportar la experiencia de un proyecto que llevo realizando desde hace años y que desde luego a mí me está generando muchísima satisfacción y que considero que bueno, puede ser un elemento cuanto menos de análisis y reflexión. Yo luego estaré encantado cuando finalice el poder compartir con todas y todos ustedes cuantas cuestiones consideren oportunas, si así lo consideran. Y ya sin mayor dilación voy a pasar a hacer la presentación. Y bueno, bien, como es lógico, desde la perspectiva de la sociedad a la que pertenecen y desde la que me trasladan la invitación, pues evidentemente la humanización tiene una consideración muy especial y de ahí que el título que me propuso, que me trasladó, obviamente saludable, pero también ligado precisamente a esa humanización de la que hemos hablado. Y no, les puedo asegurar que como ahora trataré de exponerles, no se trata de un encaje para poder satisfacer la, el hecho de que su sociedad se dedique a la muy noble humanización del ámbito sociosanitario, sino que realmente veremos cómo la generación de espacios saludables, en este caso de un espacio concreto de una universidad, conduce a que no solamente sea saludable, sino que también tenga esa capacidad de humanización. Así pues, y para empezar, ya me pareció importante el hacer un abordaje que puede parecer innecesario, pero yo considero que es bueno el situar, el enmarcar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de humanización. Ustedes, su ámbito es el ámbito sociosanitario, y si bien cuando estamos hablando de un contexto comunitario no necesariamente lo es desde una perspectiva sanitaria, y además sería de alguna manera pervertir el hecho de generar un contexto saludable tan solo desde la perspectiva sanitaria, pero sí que lo es desde una perspectiva social. Y por lo tanto podríamos hablar incluso de una perspectiva sociosaludable, porque es, como ahora veremos, se trata de generar que una comunidad, con todo lo que una comunidad significa y aporta, tenga unos condicionantes, tenga unas potencialidades, unos activos de salud que permitan un mayor bienestar y, por lo tanto, una mayor generación de salud. Desde esa perspectiva, por lo tanto, la humanización en el ámbito sociosanitario la podemos entender como que es algo que entronca con lo humano. Esto, vuelvo a repetir, puede parecer que es algo totalmente innecesario el comentarlo, pero no por dijéramos, por algo absolutamente pues lógico, deja de ser necesario el incidir en la necesidad de que cuando hablamos de humanización no estamos hablando de nada raro, estamos hablando de que las personas a las que nos dirigimos como personas humanas, pero también y más allá de esa consideración de personas o individuos humanos, todo lo que nos rodea tiene que estar ligado a esa perspectiva
de humano y por lo tanto de humanidad. Y esto de manera muy clara con el cuidado. Es decir, no hace mucho una prestigiosa antropóloga forense era en una era preguntada por un estudiante en el sentido de cuál consideraba que era el hito más importante de la humanidad. Todos esperaban que la profesora, la doctora, les dijese que sí el descubrimiento de unas pinturas, que sí el descubrimiento de una ánfora. Bueno, pues la antropóloga les dijo que el descubrimiento más significativo de la humanidad fue cuando encontraron el fémur de una mujer que después de ser analizado se identificó que dicha mujer en su infancia, siendo una niña, había tenido una fractura de fémur y que por lo tanto, dada la edad del hueso, esa niña sobrevivió y se hizo mujer gracias a los cuidados que le habían sido prestados. Por lo tanto, ella identificó que el cuidado era el hito más importante de la humanidad. Y esto es, bueno, pues de alguna manera entronca en que el cuidado requiere de ese tiempo y espacio, de una dedicación y una técnica, pero también de ciencia y sabiduría, de conocimiento teórico y de praxis. Es decir, el cuidado, hay cuidado que podríamos denominar cuidado natural, pero hay un cuidado también profesional que debe ser identificado y claramente incorporado en las instituciones, porque desde esa perspectiva la técnica se une con los valores y le da valores humanísticos a la atención y genera el rasgo cuidador que sin duda evita que tan solo contemos con profesionales tecnológicos y que por lo tanto eso nos lleve a deshumanizar la atención y por lo tanto el cuidado. De ahí esa trascendencia de que el cuidado perdure y prevalezca en todos los contextos, pero que además esté ligada a algo tan importante como la espiritualidad. Y esto a lo mejor puede parecer también, bueno, José Ramón que nos dice ahora sobre el cuidado de la humanidad y la espiritualidad, dice que bien, sí, porque la espiritualidad hace relación a las normas, a los valores, a los sentimientos, a las emociones y también en ocasiones a la religión, pero no es religión. Y este es el error que muchas veces se comete, que cuando hablamos de espiritualidad parece que estamos hablando exclusivamente de religión. Bueno, quien tiene fe, del tipo que sea, pues es un valor que para esa persona en concreto tiene en cuanto al afrontamiento de determinadas situaciones. Pero no solo desde la fe religiosa se tiene una aportación espiritual, existen otros muchos aspectos. Y estos hay que tenerlos en cuenta porque esto entronca con los cuidados y esto entronca con el hecho de que sean una realidad compleja, no lineal y en evolución, como lo es la propia sociedad. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta también a la hora de generar una humanización que tiene que ir necesaria y indiscutiblemente ligada a dicha evolución social y humana. Es decir, nosotros no podemos pensar que nuestras intervenciones pueden ser las mismas en la sociedad actual que lo eran no hace siglos, sino ni tan siquiera hace 50 años. Porque la evolución de la sociedad ha hecho que las normas, los valores hayan cambiado también. Y esto conduce a que bueno, pues la ciencia se comporte de una manera en la que los valores humanísticos requieren de una ética y una estética en el abordaje de las situaciones. Ante todo esto, de lo que se trata es de aportar soluciones técnicas a los problemas que aquejan a la humanidad, sin duda. Y cuando hablamos de problemas que aquejan a la humanidad no me estoy refiriendo a enfermedades, que nadie confunda, porque los problemas pueden ser la pobreza, puede ser la vulnerabilidad, puede ser la falta de acceso a cuidados, puede ser la falta a determinados servicios indispensables para la vida.
Por lo tanto, la técnica que forma parte de nuestra existencia, lo que debemos es identificar claramente qué hacer con ella en cada momento. Y que no la técnica se sitúe como único y exclusivo elemento de acción ante los problemas de la humanidad. Esto, vuelvo a repetir, parece una obviedad, pero no hacerlo conduce a tener una falta de ética y, por lo tanto, a generar deshumanización. De tal manera que entonces se producen estos discursos, como los que están habiendo ahora, al menos en mi país, en el que se habla de que hay que hacer una rehumanización. Con lo cual, cuando uno oye que es que hay que humanizar la sociedad, es que hay que humanizar el sistema de salud, dice, pues esto quiere decir que en algún momento hemos dejado de ser humanistas, hemos dejado de realizar acciones humanizadas. Y esto nos tiene que hacer pensar, cuanto menos nos tiene que hacer pensar, porque no hacerlo es no situarse al nivel de la dignidad humana. Y ahí es donde nos tenemos que situar. Bien, a mí me parecía que era importante el hacer esta contextualización sobre la humanización, que evidentemente requiere de una profundización mucho mayor, que tiene muchas más aristas, muchos más elementos sobre los cuales discutir, pero era tan solo el identificar que cuando ahora que voy a hablar del proyecto Universidad Saludable, el hecho de hacerlo con una perspectiva de humanización no es un ejercicio de satisfacer los oídos de quien me escucha por el hecho de que pertenece a una sociedad que trabaja sobre humanización, sino porque realmente considero y creo que la humanización tiene que formar parte indiscutible de todo este proyecto que yo les voy a presentar. Bien, y ese proyecto no es otro que el de Universidad Saludable. Bien, yo hace algunos años, cuando se me dijo que querían que pusiera en marcha un proyecto en la universidad para bueno, pues tratar de hacer un entorno más, dijéramos, más amable, pero más amable no entendido desde la perspectiva exclusivamente de la amabilidad, sino más amable en cuanto a que la convivencia de las personas que en dicho entorno viven y trabajan o conviven y trabajan, pues se realizará con una perspectiva de esa permanencia de la dignidad humana a la que me estaba refiriendo anteriormente. Por lo tanto, lo primero que hice fue el tratar de diseñar una metodología sobre la cual trabajar, ¿no? Y por lo tanto lo hice desde una perspectiva en la que la promoción de la salud se incorporaba como un elemento fundamental en todo el proceso. ¿Por qué la promoción de la salud? Porque evidentemente si lo que queremos es generar un entorno saludable, la generación de hábitos y conductas que favorezcan una vida más saludable era fundamental. Pero claro, esto no consiste solamente en decirlo, hay que planificar las acciones que se quieren realizar para a partir de ahí empezar a desarrollar actividades que tiendan hacia la modificación de hábitos y conductas de toda la comunidad universitaria. Teniendo en cuenta además que la comunidad universitaria está configurada tanto por personas trabajadoras como por estudiantes, que son una población que, dijéramos, es flotante porque tiene entrada, pero tiene una permanencia determinada en ese contexto, en ese entorno, porque cuando acaban sus estudios son reemplazados por nuevas generaciones de estudiantes. Bueno, pues evidentemente hay que articular, hay que conjugar las diferentes acciones para que puedan dar respuesta tanto a la población fija, que serían los trabajadores, personal administrativo, de servicios, de investigación y docencia, etcétera, como a esa población cambiante que son los estudiantes y que además son los que representan la mayor proporción en el conjunto de los miembros que conforman esa comunidad universitaria.
Pero es que además tiene una particularidad importante. Esas personas, esas y esos estudiantes que configuran la comunidad universitaria, posteriormente se van a incorporar como profesionales en muy diferentes disciplinas en la sociedad. Y en la medida en que hayamos sido capaces de generar una modificación de hábitos y conductas, se replicarán en la sociedad en la que se integran, con lo cual estaremos generando un proceso de salud colectiva que se prolonga más allá del propio contexto universitario. Así pues, además de la planificación, había que pensar en cómo implementar el funcionamiento de estas actividades, que en ocasiones supone el modificar determinadas conductas que venían siendo habituales, como la alimentación, como las relaciones laborales, etcétera, que no siempre son fáciles. Pero había que hacerlo teniendo en cuenta que había que verificar si realmente aquello que estábamos tratando de implementar funcionaba o no funcionaba, si era bien aceptado o generaba pues, algún tipo de problema. Y por lo tanto había que hacer una revisión por parte de la dirección, en este caso quien les habla, que es quien dirige el proyecto, para generar esa mejora continua. Bueno, no les estoy trasladando nada novedoso, quiere decir que creo que prácticamente está todo inventado. De lo que se trata es de adaptar situaciones o procesos o metodologías que ya han sido incorporadas en otros ámbitos y adaptarlas y adecuarlas a aquello que queremos hacer, como es el proceso de mejora continua y yo les estoy exponiendo. Para ello, y teniendo en cuenta esto que yo les estoy comentando, debíamos establecer cuáles eran los principios de los sistemas de gestión de una empresa saludable. Porque la universidad no deja de ser una empresa. Es decir, que de hecho, la Universidad de Alicante es la mayor empresa de la provincia de Alicante, donde está situada, con más de 5.000 trabajadores. Bien, esto obligaba a generar unos principios que se fundamentasen en una ética empresarial, en un interés empresarial, porque si no hay interés por parte del equipo de gobierno, no se va a poder llevar a cabo. Es decir, esto es algo que resulta fundamental y porque también, de alguna manera, es una obligación legal. La generación de ambientes de trabajo saludable tal como determina la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, lo primero que había que hacer era generar un comportamiento del equipo rectoral basado en valores fundamentales. Aquí ya tenemos los valores. Hablábamos antes de los valores. Aquí empezamos a ver la fundamentación de lo que debe ser un proceso de humanización. Si lo tenemos en cuenta en función de los valores, pues vamos viendo que vamos construyendo en base a esa humanización. Un proyecto de universidad saludable, por lo tanto, debe estar integrado en los objetivos de la universidad, que van más allá del aprendizaje, de la investigación, y porque se fundamentan también en el humanismo. Y esto no es nuevo, es decir, esto no es que ahora se nos haya ocurrido que la universidad tiene que ser humanista, es que lo ha sido toda la vida. Toda la vida el fundamento de la universidad ha sido un fundamento humanista. Lo que pasa es que en ocasiones pues, se ha olvidado. Se han incorporado elementos muy mercantilistas y esto ha hecho que haya primado más el interés económico que otros intereses, que es la relación con las personas que conforman la comunidad universitaria y por lo tanto también su fortaleza humanística. Fortaleza humanística que en ocasiones se considera que solamente tiene que ver con aquellas disciplinas que están ligadas con humanidades, como pueda ser filosofía, como pueda ser... No. El humanismo también encaja en una disciplina de química o en una disciplina de arquitectura. Y por supuesto que decir en una disciplina como puede ser enfermería. Claro que sí, evidentemente no es lo mismo el generar
espacios arquitectónicos desde una perspectiva de humanismo que hacerlo desde una perspectiva exclusivamente bueno, pues, funcional, que lo que va a pretender es obtener un beneficio máximo del espacio a unos costes lo más reducidos posible. Bien, esta es la cuestión, ¿no? Hay que incluir, además, a los trabajadores y sus representantes en el proyecto. Y esta es una de las piezas clave del proyecto, la participación. Entendíamos que la participación de la comunidad universitaria en todos los procesos era la piedra angular sobre la que se tenía que desarrollar todo el proyecto. Sin la participación activa de la comunidad universitaria, las medidas que se pudieran o se quisieran implantar iban a ser vistas como medidas de obligado cumplimiento, como normas que en muchas ocasiones no iban a entenderse, y por lo tanto se tenía que generar un ejercicio de concienciación y sensibilización en aquellas acciones que se querían llevar a cabo para que la propia comunidad fuese la impulsora de los mismos. Entonces, esto se tenía que hacer tanto desde la planificación como desde la implementación, la ejecución y la evaluación. En todo el proceso de planificación, por lo tanto, tiene que participar la comunidad. Y por último, hay que hacer un análisis de distancias, es decir, de dónde partimos y determinar qué es lo que se quiere hacer. Porque si no, evidentemente, estaremos en lugar de intentar construir un entorno en base a evidencias, lo estaremos haciendo en base a ocurrencias. Y claro, trabajar en base a ocurrencias en la universidad pues no deja de ser pues cuanto menos poco deseable, ¿no? De tal manera que hay que planificar las acciones que salven a las distancias entre ambas situaciones, es decir, entre el punto de partida y a dónde se quiere llegar. Y en ese recorrido, pues vamos a tener que ir diseñando las acciones. Para eso, entonces, lo que había que hacer también era aprender de otros. Es decir, ya les he dicho anteriormente que ya está prácticamente todo inventado. Ya hay ejemplos de proyectos similares que se han incorporado en contextos universitarios. Por lo tanto, hay que ser ecléctico, es decir, hay que identificar proyectos que han sido exitosos para, en base a ello, identificar qué aspectos yo puedo utilizar para implementar directamente en el contexto en el que me encuentro y cuáles otros los tengo que adaptar. De tal manera que, bueno, pues esto me permita construir una realidad en base al contexto particular en el que estoy. Pero además hay que hacerlo desde la sostenibilidad. Es decir, no solamente de las iniciativas ambientales, sino de todos aquellos aspectos que van a hacer que realmente el proyecto que yo quiero poner en marcha es razonable y ejecutable. Si no es sostenible, además, si no es sostenible en el tiempo, no servirá de nada, porque la propia dinámica pues acabará diluyendo los procesos que se pongan en marcha. Por lo tanto, es un proceso que, vuelvo a repetir, tiene que ir perfectamente articulado con estos aspectos como son los de la sostenibilidad. Pero además hay que tener en cuenta la importancia de la integración, incorporando el aspecto humano. Aquí volvemos nuevamente a identificar cómo el aspecto humano, por lo tanto la humanización, por lo tanto el trabajar en base a la dignidad humana, adquieren relevancia. Nos vamos dando cuenta de que esto no es un pegote en lo que estamos queriendo hacer, esto de hablar de humanización cuando hablamos de un proyecto de universidad saludable, sino que es una realidad que trasciende a aspectos de interés. Bien, esto es una representación gráfica de lo que sería la composición de, dijéramos, de los órganos de gestión de la universidad.
Y lo primero que tuve que hacer es ir, y me van a permitir la expresión, ¿vale? Ir a vender aquello que yo quería poner en marcha. Porque si yo tenía claro que la participación, como ya les he comentado anteriormente, era la pieza fundamental sobre la que quería basar el desarrollo del proyecto, si todo el mundo no era partícipe y conocedor de en qué consistía el proyecto, pues me iba a costar más. Por lo tanto, hablé con todos los vicerrectorados, con todas las facultades, con todos los centros, con todos los departamentos, ¿vale? Y eso me llevó casi un año solamente lo que es el trasladar el proyecto para que hubiese una interiorización de la necesidad de ese proyecto y por lo tanto que además ese proyecto no sé, miren, en la universidad, si conocen ustedes el ambiente universitario, yo creo que además esto es universal. En el ambiente universitario no hay nada peor que las envidias, que están prácticamente en toda la sociedad, pero en la universidad basta que un determinado centro, por ejemplo la Facultad de Ciencias de la Salud o la Facultad de Educación, quiera desarrollar un proyecto en el que quiere implicar a todos los demás, se identifica como que lo está haciendo para su interés. Por lo tanto, el proyecto de Universidad Saludable tenía que emanar desde una perspectiva que no se identificase con ningún centro en concreto, sino que fuese un proyecto que fuese de todo y de todos y para todos. Esta era la cuestión, ¿vale? Por lo tanto, no era de la Facultad de Ciencias de la Salud, no era de la Dirección de Secretariado, no, era de y para la comunidad universitaria. Bien, pues este fue el proceso en el cual yo me embarqué, yo me involucré, este es el equipo de gobierno, el rectorado, la Secretaría General, los diferentes los diferentes vicerrectorados, con todas las direcciones de secretariado, etcétera, etcétera. Y bueno, fui identificando qué aspectos de apoyo se requerían desde cada uno de estos centros de gestión, ¿no? No les voy a aburrir con cada uno de ellos, únicamente he hecho una aportación para que ustedes vean de qué se trataba, es decir, pues la investigación sin duda era un elemento fundamental también para poder investigar en lo que eran los aspectos del desarrollo de los proyectos de universidad saludable, como de hecho además luego se demostró mediante proyectos que hemos puesto en marcha, los de ordenación académica, porque entendíamos que había que realizar una incorporación de la perspectiva de salud en todos los estudios, para que también los estudiantes y los docentes se implicasen en el proceso. El vicerrectorado de estudios, de tal manera que permitiese el que en los planes de estudios se incorporasen de manera progresiva contenidos formativos con relación a la promoción de la salud y a la generación de entornos saludables. En las relaciones internacionales, porque entendíamos que el proyecto debía trascender a lo que era el ámbito exclusivo del campus de la Universidad de Alicante, y teníamos que buscar alianzas y estrategias con otros entornos en el ámbito internacional, como además así hicimos, o desde la perspectiva de los estudiantes, porque para nosotros era fundamental que los estudiantes se incorporasen de manera activa y participativa en el proyecto. Los estudiantes han estado durante muchísimo tiempo acostumbrados a que se les diga qué es lo que tienen que hacer. Y ellos, bueno, pues tienen la capacidad de elegir, de determinar qué cosas de las que se les dicen que tienen que hacer realmente hacen o no hacen. Hacen aquellas que ellos identifican que necesariamente las tienen que hacer, porque si no, no logran su ansiado título, ¿vale? Pero aquellas otras en las cuales entienden que el hacerlas no les reporta ningún beneficio, pues acaban por no implicarse. Entonces lo que había que hacer era que
hacer un ejercicio en el que los estudiantes identificasen que la construcción de este proyecto de Universidad Saludable era un proyecto común y que por lo tanto era muy importante que ellos generasen iniciativas de implementación de acciones que repercutiesen en el entorno saludable hacia ellos. Ellos tenían que identificar esta perspectiva. Por lo tanto, desde esa perspectiva, pues poco a poco ellos fueron incorporándose en el desarrollo de las acciones y fueron generando pues iniciativas de decir, bueno, pues nos gustaría que se hiciera tal o cual cosa. Pues por ejemplo, les pongo un ejemplo. Pues, por ejemplo, que haya una mayor accesibilidad a fuentes de agua en el campus. Bueno, pues esto fue algo que ellos identificaron y que nosotros pusimos de agua potable en el campus. ¿Vale? Quiere decir que, bueno, esto puede parecer una tontería, pero no lo es, porque además se articula claramente con ese aspecto de sostenibilidad que yo les decía, porque esto permite reducir en la generación de residuos de plástico mediante el consumo de agua embotellada en plástico. Bueno, pues estamos en ese proceso, ¿no? Ahora mismo estamos en ese, como luego veremos, ¿no? Bueno, cultura, deportes y política lingüística. Pues, bueno, pues esto, yo creo que esto está claro. La cultura forma parte también indiscutible de lo que es el desarrollo humano, es decir, quien no quiera verlo, y más cuando estamos hablando de sociedades multiculturales, y la comunidad universitaria lo es multicultural, por lo tanto, confluyen en la comunidad múltiples culturas, múltiples formas de ver y entender lo que es un entorno, lo que es una comunidad, lo que son unas relaciones y lo que es una convivencia. Y esto hace necesariamente que se tengan que establecer estrategias que den respuesta a todas las sensibilidades que confluyen en ese ámbito comunitario. El de campus y sostenibilidad. Bueno, pues este es fundamental porque si estamos hablando de un entorno saludable, la estructura, ¿no? La arquitectura que tenga el campus va a jugar un papel fundamental. Y en ese sentido tengo que decir que la Universidad de Alicante tiene un campus que ya de por sí, sin haber desarrollado previamente un proyecto como el que les estoy planteando, ya tenía mucho ganado, porque es un campus que es muy amigable, es un campus que es muy agradable, en el que pues es muy fácil el desarrollar una convivencia en salud, como luego también podremos ver. Y porque además dentro de lo que es la propia configuración de la estructura de la universidad, se integraba el servicio de prevención y promoción de la salud, que también depende de mi gestión. Entonces, yo identifiqué este servicio como un servicio clave a la hora de desarrollar muchas de las acciones que estábamos desarrollando. Es más, cuando yo me hice cargo del proyecto, el servicio se denominaba servicio de prevención. Y me costó mucho, que decir, aunque a ustedes les parezca, me costó mucho el cambiarle el nombre para que pasase a ser servicio de prevención y promoción de la salud. Porque solo desde la perspectiva de prevención solo se focaliza en la prevención de riesgos. Y aquí teníamos que dar un paso adelante. Si queríamos realmente lograr ese espacio saludable, si queríamos lograr ese espacio humanizado, tenía que incorporarse la promoción de la salud, como ya les he comentado anteriormente, como un eje transversal de todo el proyecto. Y por lo tanto, la transformación, no solamente en cuanto a nombre, sino también en cuanto a contenido de dicho servicio, fue fundamental. Bien, el de tecnologías de la información, porque, bueno, pues queríamos crear un espacio también articulado con las nuevas tecnologías, y de hecho, bueno, pues se creó una web específica de Universidad Saludable en la que se recogiesen todos los contenidos, todas las actividades, todas las acciones, en la que pudiese ser
un elemento compartido de comunicación entre todos los miembros de la comunidad universitaria, en los que se incorporasen elementos de innovación educativa, desde la cual también desarrollar acciones a través de las redes sociales y en la que tuvieron una gran importancia las iniciativas innovadoras que les comentaba anteriormente de los estudiantes. La planificación económica, porque nos guste o no nos guste, cualquier proyecto que se quiera poner en marcha requiere de una aportación económica para determinadas acciones. Y por lo tanto era muy importante el que pudiéramos tener un apoyo financiero ante el desarrollo de determinadas acciones, sin el cual iba a resultar muy difícil hacerlo. Solamente desde la innovación, solamente desde la iniciativa, desde las ideas, no es suficiente. Para concretarlas hace falta apoyo financiero. Bueno, pues se consiguió también que mi proyecto tuviese un presupuesto sobre el cual poder. Otro de los aspectos fundamentales y que desde el principio para mí fue un elemento de interés fue el otro eje transversal del proyecto fuese la perspectiva de género. La perspectiva de género y la igualdad ante cualquier tipo de perspectiva de género o de sexo. Y por lo tanto esto se incorporó en todas las políticas, que se desarrollaron con relación a la universidad saludable. La perspectiva de género era un elemento fundamental. Bien, ¿en qué basamos o en qué basé el proyecto, el desarrollo? Ya he dicho antes cuál había sido la metodología, pero esa metodología ahora había que, de alguna manera, fundamentarla en una teoría, de desarrollo. Yo antes les comentaba que la perspectiva sanitarista es una perspectiva muy reduccionista, porque la perspectiva sanitarista tan solo hace referencia a la enfermedad. Y por lo tanto, mi idea era de que pasásemos desde esa perspectiva sanitarista a una perspectiva saludrista, de salud. Y por lo tanto, el planteamiento fue hacerlo en base a la teoría de activos de salud de Ivan Antoniowski, ¿vale? Que luego desarrollaron otros autores como Morgan y Ziglio, ¿no? Es decir, ¿y a qué nos referimos cuando hablamos de activos de salud? Bueno, pues es cualquier factor o recurso, incluso recursos humanos, que potencian la capacidad de las personas o de las comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar. Bien, los activos de salud, por lo tanto, tienen que ser identificados por la propia comunidad. No se trata de que yo, José Ramón, director del proyecto, diga que los activos de salud de la Universidad de Alicante son estos o aquellos, sino que tiene que ser la propia comunidad la que identifique cuáles son sus activos. Y en base a esa identificación se potencie su acción. ¿Cuál era la visión, por lo tanto? Bueno, pues era la de actuar no tanto sobre las necesidades de la universidad, que también, sino actuar sobre los activos que la universidad ya tenía, para que en base a dicha activación se mejorase la salud y la calidad de vida de la comunidad universitaria, pero haciendo énfasis en la creación de un entorno inteligente y sostenible, mediante el trabajo compartido, colaborativo y coordinado. Vuelve a emerger la participación como elemento fundamental de todo el proceso. Bien, ¿y cuál era la visión? Bueno, que fuese un enclave idóneo de calidad de vida, de bienestar, de sostenibilidad, de seguridad, de conocimiento. Estos conceptos aislados puede parecer obvio y ya se cumplen. Pero lo que había que dar era sentido a la articulación de todos ellos en una visión global, que era la del entorno saludable. De tal manera que además
ese entorno trascendiese al propio entorno y fuese identificado en el exterior. Y esto lo conseguimos. Esto lo conseguimos porque tras los primeros 4 años de desarrollo del proyecto, la Universidad de Alicante se convirtió en un referente en cuanto a la puesta en marcha de un proyecto de entorno saludable. Y bueno, pues tuvimos varios reconocimientos y premios de la Organización Mundial de la Salud y de determinadas organizaciones que así lo acreditan. Bien, esto es lo que yo les decía, que bueno, pues esta es parte del campus de la universidad, y lo que hicimos pues fue identificar, hacer un mapeo de los activos de salud. Para ello, lo primero que hicimos fue formar a la comunidad universitaria en la identificación de activos de salud. Hicimos seminarios en los que tanto estudiantes como docentes, como personal de administración y servicios, identificaron en qué consistía eso de los activos de salud. Y cuando esto ya lo tuvimos, entonces ellos mismos fueron los que fueron identificando los diferentes activos de salud. Y los mapeamos, es decir, los situamos en el mapa de la Universidad de Alicante, de tal manera que todo el mundo pudiese tener claro qué activos son los que había identificado la comunidad universitaria. Y a raíz de tener el mapeo de los activos de salud, esto nos permitió el desarrollar un inventario de buenas prácticas. Es decir, cuando yo antes les comentaba, hay que identificar cuáles son los recursos con los que contamos y el punto de partida para, a partir de ahí, empezar a planificar las acciones. Bueno, pues esto es lo que hicimos. Cuando ya tuvimos todos los activos identificados, o al menos los que inicialmente habíamos identificado, empezamos a generar ese inventario de buenas prácticas. Unas, las que ya estaban incorporadas, es decir, ya habían algunas buenas prácticas que se desarrollaban en el campus universitario, como aquellas otras que entendíamos que el propio entorno y los activos que habían sido identificados iban a favorecer su incorporación. Bien, por lo tanto, lo que hicimos fue un diagnóstico de salud y calidad de la vida de la comunidad universitaria. Es decir, identificar cuál era el punto de partida. ¿De dónde partimos? El diagnóstico de salud. Y esto va entroncado no solo con necesidades, sino también con potencialidades de desarrollo. Por lo tanto, a partir de ahí empezamos también a identificar los problemas de salud y a establecer programas de intervención. Porque era evidente que también habían una serie de problemas que habían sido identificados por la propia comunidad, a los cuales teníamos que, por ejemplo, la salud mental, los conflictos interpersonales en el ámbito laboral. Todas estas cuestiones fueron identificadas como elementos, la alimentación y nutrición en el campus. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a ver cómo iniciamos el desarrollo de estas acciones. Y dijimos, oye, pues mira, vamos a coger el calendario y vamos a identificar los días mundiales o internacionales de todos estos problemas o de algunas acciones concretas, y en base a ello lo que hacíamos era impulsar una acción muy potente en el que hubiese mucha participación y en el que además esa participación fuese no tan solo formativa, sino también de concienciación, de tal manera que la comunidad universitaria identificase la importancia del problema o de la situación que queríamos abordar, y a partir de ahí el poder generar acciones continuadas en el tiempo que permitiesen el cambio de actitud o el cambio de conducta hacia una determinada actividad saludable. Por lo tanto, bueno, pues en base a la generación de actividades y de intervenciones, lo que pretendíamos era generar una mayor salud. Identificamos que en un campus que tiene 1 millón de metros cuadrados, de los cuales el 82% es peatonal, era importante el generar un campus cardioprotegido. Y entonces hicimos un análisis y un estudio
de las necesidades de incorporación de desfibriladores en todo el campus y formamos a la comunidad universitaria en su uso. De tal manera que bueno, dimos cobertura a todo el campus universitario con la incorporación estratégica de estas torres de desfibrilación, en el que además habíamos medido claramente cuáles eran las distancias máximas hasta el lugar más alejado del siguiente sector cardioprotegido, de tal manera que eso nos garantizase que la intervención iba a ser no solamente eficaz, sino que además lo iba a ser cumpliendo los tiempos bueno, pues ante una parada cardiorrespiratoria, el que se pudiera intervenir sin que se pusiese en peligro la vida de la persona. Bien, aquí tienen alguna de las ubicaciones donde se situaron las torres de cardioprotección, y que, vuelvo a repetir, que no fue una incorporación o una instalación caprichosa, sino que se hizo midiendo las distancias, las isocronas, que permitían identificar el acudir adecuadamente. Bueno, y esto fue como quedaron distribuidas los enclaves que estuvieron además señalizados convenientemente. Se hizo un protocolo de actuación. Ese protocolo además estaba ligado a una coordinación con el servicio de atención médica urgente para que pudieran acudir en caso de necesidad. Se hacían simulacros de utilización para comprobar que realmente el protocolo funcionaba, etcétera. Bien, desarrollamos un campus ese campus cardioprotegido no tan solo era, yo antes les comentaba, no tan solo se trataba de generar acciones desde la perspectiva preventiva, sino también de promoción. A ese campus cardioprotegido se ligaron una serie de acciones que permitían la promoción de la actividad física. Vuelvo a repetir que el campus ya en sí mismo, en cuanto a su estructura, favorece mucho el poderlo hacer, pero pues constituimos lo que denominamos las rutas saludables. De tal manera que establecimos 4 rutas saludables en todo el campus, en las que la gente que quería desarrollarlas las podía hacer o bien caminando o bien corriendo. Y además se permitió ligarlas a un ámbito como el que les comentaba anteriormente, como es el cultural, de forma que se podía identificar los diferentes edificios o los diferentes recursos que existían en el recorrido de la ruta que se iba a desarrollar. Se conocían además perfectamente cuáles eran los consumos de kilocalorías que se hacían, si se hacían andando, si se hacía corriendo. Es decir que, bueno, pues todos estos elementos se hicieron una serie de paneles informativos que se distribuyeron por el campus en que la gente podía visualizarlos. Creamos un gabinete de nutrición, de tal manera que la nutrición y la alimentación de la comunidad universitaria fuese también equilibrada y por lo tanto contribuyese a ese campus cardioprotegido. Y por lo tanto se generaron pues los menús saludables, se empezaron a generar pues acciones ligadas a una alimentación saludable, etcétera, etcétera. Los deportes y la actividad física constituyeron un papel fundamental y por lo tanto la articulación de acciones con el servicio de deportes fue fundamental para el desarrollo de esas acciones. Pero es que además en un espacio que se denomina el Bosque Ilustrado, que es un espacio abierto, pues instauramos una serie de aparatos de actividad física al aire libre, al cual no solamente tenían acceso la comunidad universitaria, sino la población que acudía y que acude y que puede realizar esos ejercicios de actividad física.
Cada uno de ellos está representado gráficamente cómo se utiliza, pero además cada uno de ellos tiene un código QR a través del cual, activándolo, se visualiza un vídeo que ejemplifica cómo realizar esa actividad física, qué calorías se consumen, qué riesgos puede generar si se hace mal, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto se generó todo un circuito de actividad física al aire libre. Este es un reto que estamos desarrollando actualmente, que es el de intentar generar en el campus un campus sin humo, es decir, que no se pueda fumar. Es cierto que hay muchas restricciones en cuanto a espacios cerrados, en cuanto a espacios que estén cercanos a las entradas de los edificios, pero en el campus se puede fumar. Tenemos un problema, por ejemplo, con los residuos de colillas que se generan, y estamos haciendo campañas para tratar de evitar que la universidad en sí misma se convierta en un cenicero. Y todo esto además lo estamos trabajando, que este es otro de los elementos también fundamentales del proyecto, que no es trabajar exclusivamente desde los recursos propios, sino trabajar con recursos comunitarios. Esto lo estamos desarrollando de manera conjunta con la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces estamos haciendo acciones conjuntas, estrategias conjuntas que van dirigidas a tratar de generar ese espacio universitario sin humo, y en el que se ha incorporado también últimamente el servicio, los centros de salud pública de la comunidad en la que está integrada la universidad. Bien, estas son algunas de las acciones que hemos venido desarrollando. Pues intercambiábamos un cigarrillo por una pieza de fruta, les hacíamos coximetrías de tal manera que pudiesen identificar cuál era su capacidad pulmonar, cuando eran fumadores o cuando no eran fumadores. Les ofrecíamos la posibilidad de incorporarse a estrategias para dejar de fumar a través de apps y a través de cursos de formación. Es decir, se trata de desarrollar estrategias en las cuales se articulen determinadas acciones que no se constituyan solamente en la realización de una actividad puntual que tiene principio y fin en un día, sino que esto tenga una continuidad en el tiempo. Bueno, pues aquí estamos con profesionales, con voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, pero también con voluntarios de los estudiantes y con personal de la propia universidad. Entendíamos que la generación de un campus sin humo en muchas ocasiones genera muchas resistencias, ¿no? Todos sabemos que los cambios generan en sí mismos, ya generan resistencias. El decir en un momento determinado que estaba prohibido fumar, pues podía ser identificado como un elemento que jugase justamente en el sentido contrario a lo que perseguíamos, que era el de favorecer el espacio sin humo. Siempre hemos entendido que la promoción de la salud se tiene que hacer desde una perspectiva amable y no prohibitiva y no punitiva, es decir, huyendo de lo que se denomina la salud persecutoria. Es decir, por mucho que tú le digas a la población fumadora que fumar es malo, no vas a conseguir que deje de fumar, porque eso ya lo saben, porque ya lo he oído muchas veces. De lo que se trata es de que identifiquen cuáles son las ventajas que puede obtener por el hecho de no fumar. Bueno, pues esto es lo que hacíamos. Pues desde generar una calculadora en la que convertían el dinero que invertían en cigarrillos, los convertían, por ejemplo, en sustituirlo por aspectos que a ellos les gustasen, como pueda ser viajar, como pueda ser el leer o cualquier. Si tú dejaras de consumir tabaco, con lo que estás gastando de tabaco podrías viajar a tal sitio, ¿no? Es decir, que cuestiones de estas en las que ellos no se les estaba diciendo que dejase de fumar, sino que identificasen alternativas a el hábito tabáquico y sustituirlas por otras cuestiones. Bien,
Entendimos también, por otra parte, que el pasar de un campus en el cual se puede fumar a decir mañana ya no se va a poder fumar en todo el campus, podía ser contraproducente. Entonces lo que hicimos fue, vamos a generar una votación en la que la propia comunidad universitaria decida qué sector es el primero en el cual quiere que esté libre de humos. Dividimos el campus en 3 sectores y la comunidad universitaria votó el sector que consideró que quería que estuviese libre de humos. Bien, este fue identificado. Se trata de este sector, el sector 1, que vemos aquí en rojo, y ya estamos trabajando en el diseño de la señalización de ese sector para que todo el mundo identifique que en ese sector a partir de una determinada fecha ya no se va a poder fumar, pero lo estamos ligando a una serie de actividades y de acciones que refuercen ese proceso, ¿no? Una de ellas, pues, por ejemplo, esta mesa comunitaria que realizamos en la que había participación tanto de sindicatos, de estudiantes, de trabajadores, de salud pública, de la Asociación Española contra el Cáncer, es decir, de los diferentes agentes que van a intervenir en el desarrollo de esta acción. Aquí abajo, por ejemplo, pues tenemos a los estudiantes y, bueno, es decir, que se trata de desarrollar estas acciones participativas que traten de dar respuesta a lo que son las acciones que queremos desarrollar. Otra de las acciones que estamos desarrollando y que adquirieron una significación importante, aunque pueda parecer paradójico, durante la pandemia, fue las donaciones de sangre, ¿no? La Universidad de Alicante se ha configurado como el entorno que mayor cantidad de sangre dona de toda la provincia de Alicante. Y esto se ha logrado gracias a, por una parte, sin duda, a la solidaridad de la comunidad universitaria, pero también a que toda la comunidad universitaria, y en concreto los estudiantes, participen como promotores de donación. Entonces nosotros lo que hacemos es generar un voluntariado de donación en el que se les forma como promotores y ellos se distribuyen por todo el campus promoviendo el que la comunidad pueda donar sangre. Y esto hace que nosotros desarrollamos lo que denominamos 2 maratones de donación de sangre al año, una en octubre y otra en marzo, y cada edición superamos el número de donaciones con relación a la anterior. Y no solamente el número de donaciones, sino el número de nuevos donantes, que es lo más importante. Por lo tanto, bueno, pues este es otro elemento importante. Esto es lo de las fuentes de agua que yo les comentaba anteriormente y que fue una iniciativa que propusieron los propios estudiantes. Bueno, pues lo que hicimos fue instalar fuentes de agua distribuidas por todo el campus, en el que además van ligadas a acciones como esta cata de agua que hicimos en el campus. Una cata de agua para demostrar, para desmitificar el estereotipo o el tópico que hay todavía social de que el agua potable es mala, porque tiene mal sabor, porque tiene peores cualidades organolépticas que las que pueda tener otro tipo de aguas. Bueno, pues a través de esa cata, en el que se cataban 6 tipos diferentes de agua, demostramos que el agua que mayoritariamente se eligió por parte de los participantes, que los ven en esta fotografía aérea, en el que se hizo una cata de 150 personas de manera simultánea, la mayor cata de agua que se ha hecho hasta la fecha, simultánea, se logró identificar mayoritariamente el agua potable como el agua que la mayor cantidad de gente eligió. Por lo tanto, bueno, esto va ligado a otra serie de acciones como el que vamos a distribuir estas botellas de agua, que son botellas de agua de acero,
que se van a distribuir entre la comunidad universitaria, pero van a ir ligadas al desarrollo tecnológico de una app en el que a través de dicha app se va a poder identificar todas las fuentes de agua, no solamente de la Universidad de Alicante, sino de toda la provincia de Alicante, de tal manera que van a saber en todo momento dónde pueden rellenar con agua potable estas botellas. Pero es que además va a ir ligado a una serie de incentivos, de tal manera que si hacen un consumo importante de agua potable, es decir, rellenan estas botellas para el consumo, pues recibirán una serie de regalos como camisetas o como el acceso al pabellón de deportes, etcétera, etcétera. Bien, son acciones que queremos ir desarrollando precisamente en torno a esa sostenibilidad que yo les comentaba anteriormente, pero también en la identificación, en la concienciación de un uso adecuado de los recursos con los que se cuenta. Bien, pusimos en marcha lo que se conocen como los huertos saludables, es decir, un espacio en el que se parceló el terreno, y esas parcelas se ceden a el uso de aquellas personas que así lo solicitan, y en el que pueden realizar el cultivo de determinados productos hortifrutícolas. Pero lo tienen que hacer bajo unas condiciones, que son que no se pueden utilizar abonos que no sean ecológicos, en el que se tienen que utilizar elementos y contra las plagas que sean naturales, y por tanto se desarrollan una serie de talleres de formación a quienes participan en el uso de dichos huertos. Bueno, pues desde cómo hacer las plantaciones, qué es lo mejor que se puede cultivar y cuándo cultivarlo, qué insectos pueden ser útiles en la detección, o sea, en ir contra una determinada plaga, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto va ligado a cuestiones de docencia y de investigación. Esto es lo que antes les comentaba, lo de alejar los humos de los lugares de acceso a los espacios de los edificios, ¿vale? Las acciones que desarrollamos con los estudiantes precisamente para el desarrollo de determinadas acciones, en este caso de la lucha contra el SIDA, mediante una formación de actividades ligadas a las acciones afectivo-sexuales, que además tienen transversalmente incorporada esa perspectiva de género que yo les comentaba, pero también de respeto a la diversidad sexual. Bien, se han identificado agentes promotores de salud en toda la comunidad universitaria, de tal manera que cada centro de la Universidad de Alicante hay un agente promotor de salud que conforma una comisión general de la universidad para el desarrollo de las acciones de la universidad saludable. Trascendemos a lo que es el ámbito del propio campus para situarnos en la comunidad en la que se integra, a través de las sedes que tenemos en las diferentes poblaciones. También un elemento de interés es el de generar redes de responsabilidad social a través de las redes sociales, el generar un voluntariado de la Universidad de Alicante en diferentes acciones, no solamente para el desarrollo de lo que es el proyecto Universidad Saludable, sino de otro tipo de acciones. La perspectiva no solamente de sostenibilidad, sino de movilidad y de accesibilidad. Yo les comentaba anteriormente que el campus, que tiene unas dimensiones de 1 millón de metros cuadrados, de los cuales el 82% es peatonal, bueno, pues lo que estamos haciendo es también regular como el uso de bicicletas en el interior del campus y de los patinetes, que están siendo
pues un elemento que se está incorporando actualmente, pero también cómo utilizar mejor los coches a través de la generación de también de una app para compartir coche, de tal manera que se reduzca el número de vehículos que entran en la Universidad de Alicante con un solo ocupante, de tal manera que puedan ocuparse por varios ocupantes. Antes les comentaba que era muy importante el generar estrategias con otros sectores, ¿no? En este caso, generamos lo que en la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables, de tal manera que, aparte de los proyectos que cada una de estas universidades desarrolla en sus campus de manera específica, luego tenemos acciones compartidas conjuntas que desarrollamos en las 5 universidades. Y lo mismo en el ámbito tanto nacional como internacional. Formamos parte de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud y formamos parte de la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, en la cual, bueno, pues soy asesor tanto en una como en otra, pero, y esto es lo que yo les decía, de cuál estaba siendo la proyección del proyecto en el ámbito internacional, pues actualmente estoy asesorando la puesta en marcha del proyecto Universidad Saludable en la Universidad de Río de Janeiro, ¿vale? Quiere decir que, bueno, pues estas son acciones que permiten replicar lo que yo antes les decía, es decir, aprender de experiencias de otras universidades para implementarlas. Y ahora les dejo con un pequeño vídeo que... Definida como una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa, es un derecho fundamental de todas las personas. La Universidad de Alicante parte de esta convicción para convertirse en una universidad saludable, un esfuerzo necesario, de carácter activo y participativo, para promover hábitos y conductas saludables e identificar y potenciar activos saludables. Universidad Saludable es un proyecto estratégico de la Universidad de Alicante. Se desarrolla de forma transversal y busca la salud individual y colectiva de toda la comunidad universitaria. Moviliza todos sus activos en salud y desarrolla estrategias saludables. Se fundamenta en el conocimiento científico con el fin de hacerlas extensibles a toda la sociedad. Una universidad saludable es un entorno que genera estilos de vida promotores de salud. Lo hace a través de acciones colectivas solidarias y de personas responsables con su salud individual. El objetivo es limitar la aparición de problemas y aumentar la capacidad para afrontarlos. Se trata de una propuesta para construir una vida y una convivencia en salud de manera natural. Este concepto de salud tiene como ejes vertebradores la accesibilidad y la perspectiva de género en todas las acciones que desarrolla, como la alimentación, la actividad física, la solidaridad, la educación, el medio ambiente, el reciclaje o la sostenibilidad. Reto y compromiso caracterizan al proyecto. La salud no puede ser un privilegio de unos pocos, sino una inversión que beneficie a todas las personas. Solo así redunda en modelos de sociedad integradores y mucho más productivos. La Universidad Saludable busca crear un espacio promotor de salud en la Universidad de Alicante que sea permanente y perdurable, rico, diverso y funcional. Un espacio donde las personas sean capaces de generar salud en el ámbito universitario. Sirva de modelo para una propuesta universal de salud social. Muy bien, pues bueno, pues esta era mi aportación. Espero que les haya podido satisfacer y bueno, a partir de aquí pues quedo a su disposición para lo que puedan considerar. Muchísimas gracias, José Ramón. De verdad que excelente participación. Para nosotros como sociedad es algo bastante reminiscente, ya que es nuestra misión y visión como sociedad floreciente que está en busca del desarrollo de la humanización en los contextos sociosanitarios. Realmente, gracias por tu participación. Ahora abrimos el ciclo de preguntas, dudas y comentarios. Quien quiera participar, por favor, está abierto el ciclo como tal. Sí, parece que Claudio quiere intervenir. Sí. Hola, José Ramón.
Hola, Claudio, un placer. Hola, mi nombre es Claudio Aranguis, yo soy presidente de Sochis. Te agradecemos en nombre de toda la sociedad tu generosidad de poder compartirnos tus conocimientos y tu experiencia. Agradecer también ahí la gestión de Felipe, director de investigación, que hizo la gestión contigo, y también a Johnny, que es nuestro director académico de pregrado y que está anfitrioneando este set. Mira, tengo una consulta porque eh, a ver, ¿cómo ustedes también analizaron el currículum de las distintas carreras que imparte vuestra universidad para ver si es que los horarios, por ejemplo, de los estudiantes permitían que ellos pudiesen hacer match con estos espacios saludables? ¿Por qué te lo pregunto? Porque al menos desde mi realidad, yo soy académico, trabajo en una universidad acá en Chile. Desde mi realidad, incluso en carreras en salubristas, ¿no? Uno ve la malla curricular de estos estudiantes y la verdad es que es totalmente paradójico con lo que profesan, ¿no? O sea, estudiantes que tienen en práctica desde las 8 de la mañana hasta a veces hasta la 1 de la tarde, tienen 1 hora para desplazarse a la universidad. Muchas veces los estudiantes tienen que almorzar en el camino o comerse algo muy rápido. El año pasado una colega me comentaba que hacía clase en la carrera de nutrición y clase, ponte tú, desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no tenían ningún bloque para almorzar. Y estudiantes de nutrición tenían que entrar con comida rápida a la sala para almorzar. O sea, ¿cómo ustedes también evaluaron, cierto, que estos horarios de los estudiantes realmente pudiese ser coherente con estos espacios saludables? Sí, bueno, pues efectivamente, esta fue una de las acciones que, por ejemplo, en las que la participación del alumnado fue fundamental, ¿no? Cuando nos trasladaron diferentes peticiones de acción. Pues, por ejemplo, incorporamos, porque ellos, por una parte, nosotros tenemos una regulación de precios en los restaurantes que hay en la universidad, de tal manera que nosotros estipulamos un precio máximo que se pueden cobrar a los estudiantes, de tal manera que sean pues, menús lo más accesibles posible, pero también les damos la oportunidad de que puedan traer sus platos preparados desde casa, ¿vale? Pero claro, los tienen que calentar. Entonces, negociamos con los restaurantes el que se instalaran microondas en todos los espacios, de tal manera que los estudiantes que quisieran calentar su comida, pues lo pudieran hacer. Pero esto lo ligamos a una serie de talleres y sobre todo de información sobre qué menús podían prepararse en función de la época en la que fuese verano o invierno, de tal manera que no se corriesen riesgos de intoxicación alimentaria, pues por ejemplo salmonelosis, ¿no? Bien, pues en qué recipientes era conveniente que los llevaran, de qué manera podían preparar menús preparados que se llevasen en fiambreras que fuesen lo más saludables posibles y lo más equilibrado posible. Bueno, pues estas fueron algunas de las acciones. Ellos, pues, por ejemplo, ya han visto en el vídeo, por ejemplo, han podido ver cómo es la configuración del campus. Es una configuración muy abierta, con muchos espacios verdes. Bueno, pues ahí en el vídeo todavía no se ve, pero ya tenemos instalados muchos espacios en los cuales hay bancos con mesas en las cuales pueden comer al aire libre. Tenemos también la ventaja de que disfrutamos de un clima muy benévolo, es decir, tanto en invierno como en verano, y por lo tanto, pues esto favorece la vida al aire libre, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las acciones que hemos ido implementando, ¿no? Quiere decir que de tal manera que permitiese compatibilizar sus horarios lectivos, sus horarios docentes, también con determinadas acciones o actividades, bueno, pues unas de necesidades básicas, como puede ser la alimentación, pero también otras de esparcimiento
o de ocio a las cuales pudieran dar respuesta, ¿no? No sé si he respondido, Claudio, a lo que... Sí, me respondiste. Es que a mí Con me ello, parece es eso decir, como... que siempre hay cosas que quedan por hacer, quiero decir que... Pero A bueno. mí me parece súper relevante porque, al menos acá en Chile, por ejemplo, en mi realidad, por más que yo les colocara una pista para que los estudiantes pudiesen salir a trotar o a correr, probablemente no tendrían tiempo para realizarlo. Entonces, también cómo estos espacios saludables también los integramos o también deben integrarse con un currículum que también sea saludable. Sí. Sí, lo que pasa, eso no siempre es fácil. No siempre es fácil porque los currículums son lo que son, requieren del tiempo que requieren y muchas veces pues, están muy comprimidos, ¿no? Quiere decir que, y es verdad que eso hay veces que resulta difícil el compaginar ambas acciones. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Quiere decir que nos queda recorrido, nos queda recorrido que hacer, pero bueno, poco a poco intentaremos dar solución. ¿Alguna otra intervención? Y muy Bueno, buenas tardes acá en Panamá. Soy de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Un gusto volverlo a ver a José Ramón. Lo vi en Coimbra, Portugal. Felicidades. Es maravilloso este proyecto que usted ha realizado y cómo ha logrado que las autoridades universitarias lo estén apoyando, pues porque en realidad, cómo logró, ¿cómo se dice la palabra? La aceptación de ellos, porque primero tenemos como que Pero lo buscar... primero que hay que hacer es convencerles. Sí, convencerle, exactamente, y es un proyecto bien grande. La Universidad Autónoma de Chiriquí tiene bastantes áreas verdes, también se puede realizar lo que es lo del cigarrillo. Acá sí está prohibido el consumo de cigarrillos en áreas abiertas, cerradas, lo que sea, tienes que irte no sé a dónde, pero usted sabe que la gente siempre incumple esto y uno puede denunciarlo, ¿verdad? Pero es verdad que cuánto porcentaje de avance ya usted tiene de esta ejecución de este proyecto y de lo que presentó. Estoy maravillosamente encantada y ojalá que podamos hacer réplica porque creo que las condiciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí porque tiene bastantes espacios y lugares especiales para esto. Y felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, quiero decir que con relación a lo que me comentaba, claro, quiero decir, el principal éxito que puede tener el desarrollo de un proyecto como estos es que el proyecto forme parte de la estrategia, es decir, de la política universitaria, es decir, forme parte de la política del equipo de gobierno. Si esto no es así, el proyecto está abocado al fracaso o acabará siendo una anécdota, pero no se constituirá como un proyecto de continuidad en el tiempo. Este era el primer reto, que fuese una política que fuese asumida y por lo tanto incorporada en la estrategia de gobierno de la universidad. Pero la cuestión era que trascendiese a esto. Es decir, porque claro, aquí pasa como en el ámbito comunitario cualquiera, ¿no? Que es decir, en la política. Hay elecciones y los equipos de gobierno cambian. Lo que no queríamos era que en función de que estuviese un equipo u otro, el proyecto tuviese continuidad o no. Y esto lo hemos logrado de tal manera que ya han habido cambios de equipo de gobierno y el proyecto ha perdurado. ¿Por qué? Porque ya se ha identificado que el proyecto no está ligado a dijéramos, una oportunidad de un equipo u otro, sino que forma parte ya indispensable de cualquier política. Y esto sí que lo hemos conseguido. Es decir, ahora mismo el proyecto Universidad Saludable no es un proyecto que esté sometido a duda en función del equipo
que pueda ganar en una legislatura u otra. Ahora mismo el proyecto Universidad Saludable ya es un proyecto estable y que no se cuestiona. Pero esto yo llevo desarrollando el proyecto 12 años. Es decir, que entonces, claro, esto es lo que ha permitido. Pero en esos 12 años, 10, se cumplirán los 12 cuando acabe la actual legislatura del actual equipo, ¿no? Pero ya son 3 legislaturas, 2 con un mismo equipo y esta tercera con un equipo diferente. Además, totalmente diferente, es decir, que incluso puedo decir que estaban enfrentados, es decir, que no eran de la misma, no voy a decir ideología, pero ni tan siquiera de la misma forma de pensar, ¿no? Entonces no se cuestionó en ningún momento. Se tenía claro que el proyecto de Universidades Saludables tenía que continuar. Y esto es importante. Por lo tanto, el primer ejercicio pasa por ahí, pasa por, como usted bien ha dicho, el convencer al equipo de gobierno de la necesidad de idoneidad de un proyecto de universidad saludable y el que además se incorpore como algo estable y no ligado a personas, sino que ligado a política universitaria. Nadie va a cuestionar que en la política universitaria evidentemente se va a tener que hacer una oferta deportiva a la comunidad universitaria o que se va a tener que hacer una oferta cultural a la comunidad universitaria. Bueno, pues lo que hemos logrado es que ya nadie cuestione que se tiene que hacer una oferta saludable a la comunidad universitaria. Esto es lo que hemos logrado. José Ramón, Johnny dejara disculpas porque tenía clases ahora, se tuvo que desconectar, así que yo tomo el anfitrionato de esta sesión. No sé si hay alguna otra consulta de nuestros invitados, invitadas. No, ya, yo solamente para ir cerrando, agregar como comentario, José Ramón, algo súper importante que ustedes hicieron y que está muy ligado con la humanización y que tiene que ver con que yo antes de intervenir o antes de yo realizar una intervención con la cual yo quizás pretendo, por ejemplo, que es un espacio saludable, es consultar a los protagonistas, ¿cierto?, de estos espacios, qué es lo que ellos quieren o qué es lo que ellos entienden por saludable. Yo creo que eso, en todo orden de cosas, ¿no?, de cualquier tipo de intervención, tanto social como sanitario, es muy relevante y quisiera destacarlo. Sí, no, eso es fundamental. Ya les he comentado anteriormente que el proyecto se fundamenta en la participación, ¿no?, en la participación comunitaria. Y bueno, es cierto que a mí esto me ha ayudado el hecho de que yo vengo trabajando en participación comunitaria desde hace muchos años. Entonces yo lo que he hecho es aplicar lo que es la metodología de participación comunitaria, que lo hacía en otros ámbitos, como pueda ser el ámbito de la salud o el ámbito de un entorno de un centro de salud. Pues lo que he hecho es adaptarlo y aplicarlo a una comunidad como la comunidad universitaria, pero desde esa perspectiva de participación comunitaria, sin la cual no va a tener éxito. Que dice que le podremos denominar universidad saludable si queremos, pero no lo va a ser. Es decir, que no lo va a ser porque la comunidad, sus integrantes, tienen que sentirse parte activa de las acciones que se desarrollan. Miren, una cuestión tan simple como puede ser la generación del logotipo, ¿vale? Generamos el logotipo que de alguna manera identificaba el proyecto. Y lo que hicimos al principio, la gente no conocía esto del proyecto de Universidad Saludable. Y yo cada vez yo revisaba las actividades que se realizaban en los diferentes centros y cuando identificaba alguna, que si uno lo piensa bien, casi todas van a tener un componente saludable, les decía,
oye, me he enterado que vais a hacer este tipo de actividad, esta formación, lo que sea, ¿no? Y creo que tiene un componente saludable muy importante y sería interesante el que incorporaseis el logotipo de Universidad Saludable como un elemento de reforzar esa acción. Bueno, esto fue al principio, yo ahora ya no lo tengo, esto yo ya no lo hago. A mí me llaman y me dicen, José Ramón, vamos a hacer esta actividad y tal, nos gustaría poner los logos. Vale, por supuesto, ponerlos, pero ya no tengo que estar yo buscando, porque la comunidad universitaria ya lo tiene identificado, ya lo han interiorizado. Es decir, pues acciones tan sencillas como esta, bueno, pues acaban calando y acaban pues generando una cultura saludable. Que finalmente de lo que se trata es de esto, de generar una cultura saludable. Muchas gracias, José Ramón, por tu participación y tu generosidad nuevamente. Gracias a todos y todas las que se conectaron de distintas partes de Iberoamérica. Quedamos todos con ganas, yo creo, de irnos a trabajar a Alicante. Bien. Así- Había una pregunta en el chat, muy rápida, la contesto, porque ¿Sí? preguntaban que el consumo de agua potable, cómo se hizo en tiempo de pandemia para evitar contagios. Bueno, lógicamente en tiempo de pandemia, primero, no habían estudiantes en la universidad y segundo, se clausuraron las fuentes. ¿Vale? Tan solo se abrieron las fuentes cuando las tasas de contagio habían descendido y a pesar de ello, instauramos unas normas que están en todas las fuentes para la utilización de las mismas. Ok, queda bastante claro. Muchas gracias, José Ramón. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde y muy buena Pues noche nada, por allá en España. un placer, buenas tardes y hasta cuando quieran. Hasta Chao, luego. chao. Chao.